parcial, pero no alcanzaron a llegar a los 80 a los 80 puntos para poder rendir el coloquio, que, digamos, no está perdido el coloquio. Si en el próximo parcial llegan a superar los 80 puntos, pueden rendir el coloquio, ¿sí? No pierden la oportunidad de hacer la materia o de rendirla por coloquio. Ya si en el próximo tampoco llegan los 80 puntos, bueno, no podría ser solamente con el último, pero sí con el segundo y el tercero, ¿sí? Bueno, dicho esto, si quieren empezamos con preguntas, que alguno no ha podido venir ayer y quiere hacer preguntas de capacitores y energía. No. Ok. Entonces empezamos con el tema nuevo, el que está referido a circuitos, que nos va a ocupar la guía 4, y esta guía 4 y la guía 5, que corresponde a magnetismo, constituyen la segunda parte de la materia, o sea, la última parte de electromagnetismo, y la temática del segundo parcial. ¿Quieren que la repasemos, que la miremos? ¿O tienen algo puntual? Bien. Yo preferiría un repaso general, pues no tengo como una duda puntual. O sea, Dale, de lo que... la miramos y vamos viendo a ver qué surge, ¿dale? Buenísimo. A ver. No la puedo pasar. Esperen. Profe, una consulta ya que estamos. Dale. Con respecto al coloquio, ¿cuánto tiempo tendríamos para resolverlo? Ahí Es como, lo puse en el... ¿Vos leíste lo que yo puse ahí en el grupo? sí, vi el mensaje del grupo. Ustedes. Y Vi después, el mensajito del grupo y vi el modelito. bueno, pero fíjate que en la introducción, cuando les comento algo del modelo, les digo que tienen una instancia escrita que dura más o menos 1 hora y media y después tienen un oral. ¿No salió? No, eso no salió. Ajá. No, eso no. Bueno, se lo pongo en el grupo, ¿sí? Ah, listo, genial. Ok, ahí va. Bien, y ahora, con respecto al tema que nos interesa ahora, Sí, que sería la parte de resistencia, ¿verdad? La ley de Ohm y eso. sí, la parte de corriente. Bien. Una cosa que noté es para las reglas, ¿viste? Cuando tenemos los circuitos en serie y en paralelo, son, ¿cómo es? Inversas a las reglas para capacitancia. Sí. Bueno, lo que pasa es que en realidad, por eso yo aclaro que por un lado, una cosa es hablar de arreglos en serie, hablar de arreglos en paralelo, pero conceptualmente, digamos, son elementos de circuito diferentes. En un capacitor, en realidad son diferentes. Entonces, no tiene por qué sucederse de la misma manera. O sea que con un... Claro, como que no son lo mismo. No, O no sea, son lo no... mismo, definitivamente son cosas diferentes. Una resistencia es un elemento en el cual, un elemento de circuito en el cual se produce una caída de potencial con una disipación de energía, y en un capacitor también hay una caída de potencial, pero ahí se está acumulando energía. Son cosas diferentes, en realidad no tiene que ver la energía con esto.
tiene que ver un poco la forma en la que se plantea, o sea, en los dos se plantea lo mismo, ¿no? Cuando los tenés en serie, en los dos tenés una suma de delta B, es igual que en la resistencia, ¿sí? Pero vos pensás que de alguna forma la resistencia es proporcional a la caída de potencial. Es directamente proporcional, ¿está bien? Y sin embargo, la capacitancia es inversamente proporcional a la caída de potencial. De ahí es por qué se invierten las expresiones matemáticas. Perdón, ¿podría decir de nuevo esa última parte de que son inversamente proporcionales? Que si vos definís la resistencia en función de la caída de potencial que se produce en una resistencia, el factor de proporcionalidad es la corriente. Bueno, es inversa a la corriente, pero son proporcionales, ¿sí? La corriente, el delta B y la resistencia son proporcionales. Tenés la ley de Ohm que te da la proporcionalidad. Claro, de onda la En cambio, cuando vos relacionás la capacitancia con la caída de potencial, son inversamente proporcionales. Bien. Sí, Digamos, claro. ese puede ser un origen, pero tiene que ver con el álgebra del sistema. Está bien. Bien, vamos con esto entonces. Ay, ¿cómo hago? Para que no lo voy a tener que a ustedes llevarlos acá. Ok. Disculpen, corriente, ahí vamos. Esto va a quedar acá, entonces a ustedes que los tengo acá. Ok, acá estamos. Bien. Estamos, ¿no? Sí. Bien, les decía entonces que a partir de ahora vamos a ver, digamos, una parte de la materia relacionada con conceptos básicos de corriente y circuitos eléctricos, ¿sí? Bien básico, que después, en todo caso, ustedes en sus carreras lo seguirán usando. Pero son las primeras armas que deberían tener. Y en particular, nosotros vamos a ver circuitos de corriente continua. Eso es un buen punto. Porque en la práctica, en general, la corriente que nosotros utilizamos en casa es una corriente alterna. Nosotros vamos a alcanzar a ver cómo es que se genera la corriente alterna, pero nada más, no vamos a ver circuitos de corriente alterna. Entonces, bueno, yo les contaba, lo que hicimos fue definir definir qué es la corriente, y esto es un buen punto, ¿no? Hasta ahora nosotros habíamos hablado de electrostática, y decíamos que en un conductor, en el interior de un conductor que estaba en equilibrio electrostático, el campo eléctrico era cero, ¿sí? Con lo cual, bueno, y eso tenía que ver justamente con que ya las cargas estaban equilibradas, ¿sí? Y decíamos que en la superficie, o que todo el conductor estaba al mismo potencial. Ahora, en lo que vamos a ver a partir de ahora, nosotros vamos a tener una situación en la cual, si este es un conductor, a ambos lados del conductor no voy a tener el mismo potencial, con lo cual en el interior del conductor voy a tener un campo eléctrico. Si ya ahora el conductor no constituye ni un volumen ni una superficie equipotencial, por lo cual adentro o en su interior hay un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que da lugar al movimiento de las cargas, por lo cual ya no estamos hablando de electrostática, ¿sí? Bueno, en esta primera parte se hace una definición de cuál es el sentido de la corriente, y dado que esto se desarrolló cuando todavía no se conocía la naturaleza del átomo, toda esta temática se desarrolló pensando que quienes portaban la corriente, quienes transportaban la corriente en los conductores, eran partículas con carga positiva.
Entonces, aunque sepamos que en los materiales conductores, en los metales, ¿sí? Aunque sepamos que en los metales los portadores de carga, o sea, o los que se mueven son los electrones, que en presencia de un campo eléctrico en una dirección hacia la derecha, como estoy mostrando ahora, se mueven hacia la izquierda, igual definimos la corriente en esta dirección hacia la derecha. O sea, la corriente siempre tiene ese sentido, ¿sí? Que acompaña a la dirección del campo eléctrico. La corriente no es un vector, pero estamos hablando de una dirección. Bueno, acá hablamos de la velocidad de deriva, entiendo que eso se ha comprendido, o sea, tiene que ver con el movimiento aleatorio de las moléculas, de las partículas cargadas en general, pero que en presencia de un campo eléctrico tienen una dirección preferencial de movimiento, ¿sí? Un sentido, y ese es, eso, en este caso, esa velocidad de deriva que caracteriza ese sentido total, es antiparalelo al campo eléctrico, porque estoy hablando de cargadas pues, negativamente. Me van frenando en la parte que les haya costado. Definimos la corriente, que tiene que ver justamente con la cantidad de carga por unidad de tiempo que se transporta a través de un área. A ver, déjenme ver. Bueno, que la unidad es el ampere. Y acá es algo importante. Dijimos que la corriente no es un vector, pero estamos definiendo al vector densidad de corriente. El vector densidad de corriente tiene como dirección y sentido el de la velocidad de deriva, ¿sí? Y ρ, esta es la densidad volumétrica de carga, que es el que va, en total, va a dar me está hablando de la cantidad de portadores de carga que están habiendo. Este vector densidad de corriente, ¿sí? O el módulo de este vector densidad de corriente es igual a la corriente en sí, que dijimos que no es un vector, sobre el área que atraviesa por unidad de área. Y esto me sirve para introducir este concepto o para comentar esta idea de que esta densidad de corriente responde a la ecuación de continuidad. Si yo pienso en este vector densidad de corriente y en el flujo a través de una superficie cerrada, ese flujo a través de la superficie cerrada es igual a la pérdida de carga por unidad de tiempo. Con lo cual, si el flujo neto es cero, de alguna manera, quiere decir que no hay ni sumidero ni fuente de cargas. Nosotros justamente vamos a trabajar con ese caso, en el caso de corrientes estacionarias, en las cuales, entonces, la corriente es siempre la misma a lo largo de todo el circuito, la misma para todos los puntos del circuito, ¿sí? La misma para todos los puntos del circuito porque no hay ninguna fuente ni ningún sumidero de cargas. Perdón, entonces, ¿qué cosa no es sumidero ni fuente de carga? Nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Con lo que denominamos corrientes estacionarias. Que vos tengas una corriente estacionaria, fíjate, cuando se da, cuando la divergencia de este vector de corriente es cero, o cuando el flujo a través de una superficie cerrada es igual a cero, lo cual implica que no hay, que esta variación de carga en función del tiempo es nula. Claro, la carga no varía. No, la cantidad de carga por unidad de tiempo es cero. Entonces, con eso te estoy queriendo decir que no hay una fuente de carga ni un sumidero de carga. Claro, porque no agrego ni pierdo carga en función del tiempo. Tal cual. ¿La carga se va a estar trasladando? Sí, se va a estar trasladando, pero no está desapareciendo ni está apareciendo. Eso quiere decir que tenés una corriente estacionaria. Bien. Y después introducimos lo que se conoce como ley de Ohm, que habitualmente se asocia con otra expresión, pero que
que relaciona la corriente con la variación de potencial, no sé si ustedes lo recuerdan de cuando vieron en la escuela secundaria. Si no, de alguna forma lo revemos acá, con otro nivel, pero en fin. Este vector densidad de corriente es paralelo al campo eléctrico. Esa velocidad de deriva es paralela al campo eléctrico, ¿sí? Y el factor de proporcionalidad que hay entre esa densidad de corriente y el campo eléctrico es la conductibilidad eléctrica del medio que denominamos sigma. Hay otra forma de trabajar con esta expresión definiendo la resistividad eléctrica ρ, que es 1 sobre la conductividad eléctrica. Lamentablemente este ρ que usamos acá es el mismo ρ que usamos para la densidad, ¿sí? Pero a partir de ahora este ρ va a estar reservado, creo, siempre a la resistividad. Hoy me di cuenta que en todo caso estamos usando la misma notación, ¿sí? La resistividad eléctrica, por definición, digamos, es la inversa de la conductividad eléctrica. Entonces podemos escribir al revés, esta ecuación la podemos reescribir diciendo que un vector de densidad de corriente multiplicado por esta resistividad eléctrica me va a dar el campo eléctrico que está presente dentro del conductor. De esta expresión, ¿sí? si la escribo, o sea, si la utilizo para esto, yo tengo un conductor con corriente, ¿sí? Hay una diferencia de potencial entre los dos extremos del conductor, con lo cual hay un campo eléctrico, con lo cual hay una corriente, ¿sí? Este delta V lo puedo expresar como el campo eléctrico que está dentro del conductor por el largo del conductor. Esto de alguna forma ya lo estuvimos viendo. Ahora bien, este campo yo lo puedo escribir como el producto escalar, pensando solamente en la parte, estos son paralelos, esto no es un tensor, esto es un escalar, lo puedo escribir como el módulo del vector densidad de corriente por la resistividad por la longitud. Y en definitiva, entonces, obtengo que esta variación de potencial es proporcional a la corriente y a algo que nosotros denominamos a partir de ahora resistencia eléctrica R. La resistencia eléctrica de un material, de un conductor, va a depender de su resistividad, que tiene que ver con su composición, va a ser directamente proporcional a la longitud. Cuanto más largo es el conductor, mayor es la resistencia eléctrica que tengo al paso de la corriente, y cuanto mayor sea el área transversal, menor va a ser esa resistencia, ¿sí? Casi, esto hace acordar al flujo a través de un fluido a través de una superficie, ¿sí? Perdón, ahí en la parte de resistencia, a menor, ¿qué cosa era? A menor área era que había menor resistencia. Esta resistencia eléctrica es igual a ρ por L sobre A. Cuanto mayor es la resistencia eléctrica del material con el que vos constituiste ese cable, por ejemplo, cuanto mayor es la resistencia, la resistividad, perdón, cuanto mayor es la resistividad, mayor va a ser la resistencia. Cuanto más largo sea ese cable, ¿sí? Mayor va a ser la resistencia. Y cuanto mayor sección transversal tenga ese conductor, menor va a ser la resistencia eléctrica, ¿sí? Ahí está, bien. Ahora, fíjate que de esta expresión, a partir de esta expresión, yo pude llegar a esta, que me dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor es proporcional a la corriente que pasa a través de él y proporcional a esa resistencia eléctrica. Esto es lo que en otros lugares o habitualmente se conoce como ley de Ohm, ¿sí? Y esto es lo que vamos a usar nosotros a la hora de hablar de circuitos, pero la verdadera ley de Ohm es esta. Estamos de esta expresión, llegamos a esta. Es un dato de color, si se quiere, ¿sí? Lo que es importante
cuando hablamos de resistividad, fíjense, esa ρ que teníamos acá, esta ρ que tenemos acá, varía según el material. El cobre, ¿sí?, tiene una resistividad muy baja, si se quiere, respecto al platino. ¿Estamos? Respecto al carbono. Esto es 10 a la menos 8, esto es 10 a la menos 5. ¿Estamos? La plata es mejor conductora de la electricidad que el cobre. Fíjate que la resistividad es menor al paso de la corriente que el cobre. Solamente que si bien el cobre es caro, la plata es más cara todavía para hacer cables. ¿Estamos? ¿Sí? Y fíjate que materiales que nosotros denominamos aislantes, como el vidrio, como la silicona, tienen valores de resistencia muy altas, resistencias muy altas al paso de la corriente. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, o sea, son como esos. Y acá podrías decir que digamos, claramente estos materiales se pueden usar para conducir la corriente, porque tienen una resistividad muy baja, ¿sí? Del orden de 10 a la menos 8. Ya estos se pueden utilizar como aislantes eléctricos porque tienen valores de resistividad muy altos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Decime. No, que justamente con los materiales aislantes, por el tema de que resisten mucho la electricidad, por eso tienen un alto valor de resistividad. En realidad, a ver, ¿qué quiere decir que resisten mucho a la electricidad? Significa que esa resistividad alta da lugar a que tenga una resistencia alta y que si pasa corriente a través de ese conductor, que va a tener cierta longitud y demás, la caída de potencial va a ser muy grande. Bien. ¿Sí? El potencial va a ser muy grande. Entonces acá vamos a un ejercicio, yo no sé si los habrán revisado, me siento perdida, porque no sé cuánto es que han visto y cuánto que no, me gustaría saber qué dudas tienen. Lo que yo acá trato de remarcar en este ejercicio dice, ¿qué resistencia por unidad de longitud presenta un cable de cobre de 1 milímetro de radio? Y si tuviera el doble de radio, fíjense que acá hablo específicamente del radio por unidad de longitud, porque lo que me está importando es el área, ¿sí? Si el radio es pequeño, si su área es la menor, es de 1 milímetro de radio, tengo esta resistividad. Si yo aumento el área, ¿sí?, o sea, aumento el área duplicando el radio, o sea, si cuadruplico el área, entonces estoy disminuyendo la resistencia en un factor 4. Si yo acá duplico el radio y aumento la resistencia, disminuyo la resistencia en un factor 4. Sí, lo que me hace ruido en esta parte es que nos queda la unidad en metro por ohm sobre metro. ¿Eso No, es estos no son adrede metros, no, o...? fíjate que yo en el video lo digo, son miliohm. Ah, midi-ohm. Miliohm, porque acá tenés un 10 a la menos 2, evidentemente me quedaba un 10 a la menos 3, entonces me quedaba un número tan chiquitito que preferí poner miliohm. Ah, bien, entonces... M es distinta a esta M. Esta M es en cursiva, es de metros, ¿sí? Y esta M que no está en cursiva es de mili. Bien, bien. ¿Mm? Claro, no me había percatado de ese detalle. Ese detalle, bueno, yo lo comento. Bueno, y acá tienen que calcular la resistencia de un cable del mismo diámetro del anterior, o sea, de este mismo diámetro, pero con un material diferente, con acero inoxidable. Y fíjense que pasan de un valor de resistencia, si cambiando la resistividad, pasan de un valor de resistencia de 5,4 a 229, que es, qué sé yo, a ver, esto es 40 veces más grande, ¿sí? ¿Estamos?
Claro, sí, al cambiar de material cambió Cambiaste de material, aumentaste la resistividad del material, resistencia. aumentaste la resistencia. Bien. Ujú. Eh, claramente, cuando te preguntan de pará, me fui. Cuando te preguntan qué importancia práctica tiene eso, ¿qué pensarán ustedes? Y por lo menos lo que veo yo es que dependiendo de la aplicación que tengamos enfrente o del problema que tengamos enfrente, hay que tener muy en cuenta qué material utilizar eh, para, para hacer frente a ¿cómo es? A la cantidad de carga que haya que resistir. En realidad lo que es importante acá en la elección, vos dirías, bueno, a ver, ahora, como recién mirábamos la tabla, si yo quiero que la resistencia sea baja, la resistencia de los cables, voy a elegir la plata en términos de resistencia, pero vos tenés que evaluar el costo del material, ¿sí? Tenés que evaluar también cuánto pesa ese material. Si ese material tiene una masa molecular muy grande, funcionalmente esos cables van a ser demasiado pesados, ¿sí? Entonces en ese encontraste un material que tenga baja resistencia, es económico, pero no es muy pesado y no te sirve, ¿está bien? Acá el acero inoxidable es más barato que el cobre, definitivamente. Y, perdón, sí, es más barato, pero tenés una resistencia al paso de la corriente mucho más grande. Y eso no te sirve porque perdés mucha energía en esos cables. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos efecto Joule, ¿sí? Ujú. Esto es otro ejemplo práctico de la importancia. Te dicen, mira, dice, la máxima caída de potencial que admite un sistema es de 2 voltios, desde que está la fuente hasta que llega al dispositivo al que tiene que llegar, digamos. Todavía no vimos muchas cosas. Y por ese cable circula una corriente de 4 amperes, pero lo máximo que puede caer el potencial en ese tramo es de 2 voltios. Vos sabés que por ese cable conductor va a caer el potencial, lo acabamos de ver, ¿sí? Y si yo tengo un delta B un delta B entonces máximo permitido de 2 voltios para una corriente de 5 amperes, la máxima resistencia que podés llegar a tener es de 0,5 ohm. ¿Estamos? Con lo cual, ahí despejo, con esta resistencia máxima, despejo la longitud máxima que puedo llegar a tener para que la caída de potencial en esa longitud de cable no supere los 2 voltios. ¿Sí? Fíjate que si vos tenés esa dificultad, esa limitación en la caída del potencial, y con 92 metros no llegás a donde querés llegar, tenés una opción que es aumentar, por ejemplo, aumentar el área de sección transversal, con lo cual estás disminuyendo la resistencia, ¿sí? En caso, por ejemplo, de que vos dupliques el radio, la longitud máxima que va a haber, o sea, la longitud en la cual va a caer 2 voltios va a ser de 370 metros. Casi cuadruplicaste este valor. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que ver con la elección también del grosor de los cables que vas a utilizar. Esto puede ser muy interesante para la gente que hace computación para entender cuál es el origen de los materiales semiconductores. La resistencia o la resistividad de un material depende de la temperatura. Por eso en tablas como esta que está acá, ¿sí? Se les está dando estos valores de resistividad a 20 grados centígrados. Si la temperatura aumenta, la resistencia es mayor. Si la temperatura aumenta, la resistencia es mayor. Esta es una expresión para la resistencia en función de la temperatura. Si alfa fuera 0,
entonces la resistencia no dependería de la temperatura. Pero como alfa no es cero, acá tengo los distintos valores para los distintos materiales, ¿sí? Como alfa no es cero, puedo decir que, y alfa es positivo, puedo decir que a medida que aumenta la temperatura, con este factor de proporcionalidad positivo, aumenta la resistencia del material. Y tengo una expresión de esta pinta en esta región, ¿sí? Resistencia en función de la temperatura es lineal como esta expresión. Si esta es la resistencia, la resistencia tiene tiene una expresión similar porque la resistencia y la resistividad son proporcionales. ¿Estamos? Y una cosa que les decía y que puede ser interesante para la gente que hace sistemas, la gente que hace computación, es que el germanio y el silicio no son metales, conducen la electricidad, pero no son metales, son materiales semiconductores de la electricidad, y eso significa que a veces son conductores y a veces son aislantes. ¿Qué es lo que determina que esos materiales sean conductores o sean aislantes? La temperatura. Estos materiales tienen un alfa, un coeficiente de temperatura que es negativo. Con lo cual, la pendiente de esta recta es negativa. Cuanto mayor es la temperatura, la resistividad decrece, o sea, la conductibilidad térmica aumenta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un comentario que me pareció que podía ser interesante para ustedes. No sé si ustedes después tendrán alguna materia de estado sólido que les enseñe, que les hable de los semiconductores tipo N, tipo P, eso no lo sé. A estos materiales que se comportan de esta manera, a estos materiales que responden a esta ecuación, bueno. Los llamamos materiales ómicos, ómicos de OH ómicos, que satisfacen esta ley. ¿Qué materiales? ¿Todos? No. No, los que responden a esta, no todos los materiales responden a esta ecuación. ¿Estamos? Son los materiales ómicos, nada más, los que responden a esta ecuación, nada más ni nada menos, que son los con los que nosotros estamos trabajando. Ok. Hasta acá entonces se describió lo que es la corriente, cuando hablamos de corriente y hablamos de resistencia, de la naturaleza de las resistencias de los materiales, de las resistencias eléctricas, cómo varían con la temperatura y cómo varían con la geometría. Y a partir de ahora empezamos a hablar de circuitos, ¿sí? En particular, como les dije, circuitos de corriente continua. Denominamos corriente continua a esa corriente que siempre tiene el mismo sentido. Si nosotros tenemos un material conductor como es este cable, ¿sí? Y en los extremos del cable los extremos están conectados a una fuente, de forma tal que haya una diferencia de potencial entre este punto y este punto, que acá tenga un potencial, en este lugar tenga un potencial mayor que acá, va a haber un campo eléctrico adentro del conductor que va a hacer que las cargas se muevan en este sentido, ¿sí? En particular, las cargas positivas. Si esas cargas, en particular las cargas positivas, bueno, si estuviéramos hablando de materiales conductores donde el portador de carga son los electrones se estarían moviendo en el sentido opuesto, pero la corriente siempre iría, ¿sí?, en este sentido. Hablamos de un circuito cuando ese conductor está cerrado, ¿sí? Si el circuito no está cerrado, la corriente no circula. Y acá aclaré varias cosas que en todo caso irán variando en cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero acá yo las recalqué, que la batería siempre, y lo pongo entre comillas porque puede ser que no,
ofrece la misma diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial entonces genera un campo eléctrico y que las cargas se muevan. Es necesario que este circuito esté cerrado y en general en un circuito se pone algún elemento resistivo para darle uso a ese circuito, ¿sí? Esquemáticamente este circuito lo trabajamos de esta manera. Y cuando este circuito está cerrado, la corriente que circula por este circuito se puede calcular como el cociente entre la diferencia de potencial que hay entre los extremos del circuito, ¿sí? Y la resistencia que hay a lo largo de todo el circuito. Estas fuentes, y hoy no lo alcanzamos a ver, es para la semana que viene, estas fuentes de potencial en particular, por ejemplo, puede ser una pila o una batería, ¿sí? Es algo que continuamente me ofrece una diferencia de potencial. Una pila, como las AA, las AAA, ofrece una diferencia de potencial ¿de cuánto? Cric, cric. Hola. Yo me acuerdo que la 5 volt, profesora. ¿Cómo? 5 volt, ¿no son? Las pilas, no. Las A pilas, ver, pará, voy a las buscar una AA, pila. pará que acá no tengo ninguna. A Para ver, nada. AA, AAA, ¿nunca miraron? No. No. Es que cuando van a, claro, 1,5, ¿no? 1,5, está bien, 1,5 voltios. ¿Y una batería? ¿Una batería de auto? ¿Una batería de auto? No, ni idea, no, ahí. ¡Ah! Hola, una AA, por lo que estoy viendo acá, me dice 1,5 voltios. Sí, 1,5 La batería voltios. puede ser de 9 o de 12, puede ser, de una de esas dos. La batería del auto, en general, es de 12. ¿Sí? La batería, pará, que tengo una caja acá, me olvidé de sacar. Yo digo las esto. cuadraditas chicas. No sé. Cuadraditas chicas, ¿para dónde tengo mi caja? Me olvidé, tengo una caja de chiches acá, que no sé dónde va a parar. Ahí tengo baterías, tengo de todo, pero... hoy noche, andás a ver. Alguien ordenó y las perdí. Bueno, la próxima y se van a entretener con la próxima clase. Bueno, ¿saben cuando hablo? Lo busco en Google, pero ¿saben de la batería de 9 voltios? ¿La conocen? La de Sí, 9 sí, voltios. Sí, las del celu, la batería del celu. Ya, hace rato uno no puede sacar la batería del Hace rato celu. que no la podemos sacar, pero yo pensé en buscar algún celu viejo. Me acuerdo que era como un rectángulo medio raro de cuando yo tenía Era un un teléfono rectángulo viejo. medio raro. Ay, a ver acá. No, las tengo muy archivadas. Se las busco para la próxima vez, pero algún celular viejo tiene que haber. Ay, porque el celular que tengo acá, que todavía lo puedo sacar, la batería es el que estoy usando como La de cámara. los celulares viejos son de 3,7 volt 3,7 voltios. aproximadamente. Justo lo había buscado, lo busqué acá y me dice que son de 3,7 volt. ¿Viste? Bien. 3,7 volt, 80 miliamperes. Ujú. mAh. MH, ahí está. Bueno, acá podemos jugar un poco. MH. MAH, dice. Eso, mAh. ¿Qué será MAH? Me parece que estaba en el libro, en el survey. No era por amperio, porque es AMPH. No. MA es miliamper. ¿Está bien? Miliamper hora será unidad de qué? Miliamper por hora. Carga. ¿Cómo? De carga. De carga. De carga. Cuando te dicen, pero esta batería es mejor porque tiene más miliamper hora, es porque te puede acumular más cantidad de carga, ¿sí? O sea, cuando la tenés cargada, tenés más cantidad de carga, por más de que esa batería te ofrezca la misma diferencia de potencial, ¿sí? Tiene más cantidad de carga. O sea, la diferencia
entre una batería AA, AAA, ¿o se acuerdan esas gordas? ¿Se acuerdan? Sí, las tipo pilas? C. ¿Eh? Las tipo C me parece que son las que mencionas vos. La batería redonda gorda, que ya casi no la ves en Típica de ningún lugar. linterna. La que era típica de linterna La grande. típica de linterna, bueno, Sí. esa típica de linterna, por más de que vos la veas gigante, igual te ofrece 1,5 voltios. ¿Sí? Si te fijas, a ver, para que la googleo, pero... Sí, justo acá lo estaba mirando, las Duracell de 9 volts, Duracell tipo C. No sé cómo se llamaban, 1,5 voltios. ¿Para qué? A ver, imágenes. 1,5 voltios, sí, la batería tipo C. Mira, estas pilas de Duracell, sí, estas Duracell son, ¿dónde dice que tienen 1,5 voltios? Déjame ver. Ay, me metí en Mercado Libre. Y bueno, pero claro, es que ya nadie te dice. En realidad tendríamos que tener la pila en la mano y la tendríamos que buscar. Bueno, tarea para el hogar, sí, lo buscamos para la próxima. Pero, a ver, no tengo ninguna imagen. No tengo ninguna imagen que me sirva. Pero si ustedes están mirando, sí, no, hay cosas que debería haber traído y me olvidé, para tener a mano para mostrarles. Bien. ¿Listo? ¿Cómo terminamos en esta pregunta? Bueno, ok, listo. No, yo creo que les dije que entonces, que nosotros vamos a trabajar con circuitos de corriente continua, que en general, donde la fuente, ¿sí?, son pilas o baterías que siempre ofrecen una diferencia de potencial que tiene el mismo signo. El mismo signo, quiero decir que acá siempre voy a tener el borne positivo, acá voy a tener el borne negativo, y la corriente siempre va a tener el mismo sentido. Entonces, imagínense que tengo un circuito de corriente continua como esta. Es importante que sepan que yo con estos globitos voy marcando las cosas importantes, ¿sí? Esta diferencia de potencial que me da la fuente genera un campo eléctrico que va a mover las cargas. ¿En qué sentido lo va a mover? Desde esta línea que es más larga hacia la que es más pequeña, ¿sí? Desde el borne positivo al negativo. La corriente va a ser la misma en todo el circuito, ¿sí? La corriente, el valor de la intensidad de la corriente acá es igual que acá, es igual que acá. Eso tiene que ver con que tenemos corrientes estacionarias, ¿sí? Y lo aclaro porque en general uno se suele decir que algún dispositivo consume o no consume más corriente, ¿sí? La corriente no se consume cuando pasa a través de un dispositivo. En todo caso, lo que se consume es energía potencial eléctrica. Y de eso vamos a hablar en la próxima placa. Y acá también, en realidad, ahora que me acuerdo. Yo lo que hago para mostrarles eso es que puedo analizar cómo, digamos, sé que la corriente es la misma a lo largo de todo el circuito, pero en realidad lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, es que el potencial es el que disminuye a lo largo de todo el circuito. Yo paso de un potencial B1 a un potencial B0, evidentemente si pasé de un valor de potencial a otro menor, el potencial fue disminuyendo, ¿sí? Y en este gráfico analizo cómo es esa variación de potencial. En principio, en este pedacito analizo lo que pasa acá adentro. Acá adentro, cuando las cargas van desde este borne hasta este borne, desde el negativo al positivo, porque esto es cíclico, ¿sí?, aumentan su energía potencial. ¿A expensas de qué están ganando energía potencial? ¿Quién les da energía potencial? La energía química que existe en la batería, ¿sí? Esas cargas, una vez que llegaron a este lugar, empiezan a perder energía potencial si pensamos que este conductor tiene una resistencia. Si despreciamos la resistencia de este conductor, acá la energía potencial no se pierde, o sea, el potencial
se mantiene constante y recién cae cuando pasa por un resistor. ¿Sí? La caída de potencial en este resistor tiene que ver con esa ecuación que yo les dije que en general se conoce como ley de Ohm, pero que no es esa, ¿sí? Y esa caída de potencial es proporcional a la corriente que pasa por este resistor y la resistencia del resistor. Nuevamente, entonces, cuando pasa a través del cable, no hay caída de potencial, y va a haber una nueva caída de potencial cuando pase por este otro resistor. En esta parte y en esta parte, lo que se hace es disminuye el potencial, disminuye la energía potencial eléctrica, ¿sí? El circuito hace este camino y vuelve a empezar, o sea, pierde la energía potencial, llega a esta instancia, o sea, a este lugar, se vuelve a cargar adentro de la batería, subiendo, aumentando su energía potencial, y después, a lo largo de todo el circuito, esa energía potencial disminuye, o ese potencial disminuye. ¿Estamos? Bien. Entonces acá les pido que calculen en este ejemplo, teniendo un circuito de este tipo, con dos resistores, ya les ponemos número, les pido que calculen cuál es la caída de potencial en ambos resistores. ¿Eso lo hicieron? ¿Eso lo entendieron? Ok. Yo les pido que lo miren, no es complejo. Lo que les sugiero que observen es que la caída de potencial que se produce en este resistor y la caída de potencial que se produce en este resistor, la suma de estas dos tiene que dar, si no hay pérdidas en el cable conductor, si no hay pérdidas de energía potencial a lo largo del cable conductor, ¿sí? Esta caída de potencial tiene que ser igual al potencial que me está ofreciendo la batería. Bien, genial, justo te iba a preguntar eso. Claro, esos 4 y 8 les tiene que dar los 12 que me está ofreciendo la batería. ¿Mm? Y acá empezamos a hablar un poco, hablamos de esa energía potencial. En realidad acá estábamos hablando de potencial, pero vamos a ponerle número y vamos a interpretar esa caída esa caída en la energía potencial. Si nosotros pensamos que una carga va entre un valor de potencial, estamos adentro de la batería, ¿sí? Si desde un valor de potencial hacia otro valor de potencial, donde BA es menor que BB, si esta carga hace este camino, aumenta su energía potencial, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Cuando hablábamos de energía potencial, si yo tengo acá mayor potencial y acá menor potencial, voy a tener un campo eléctrico en esta dirección. Si yo me acerco, ¿sí?, hacia la fuente de campo eléctrico, aumento mi energía potencial. Es como si yo comprimiera un resorte. Esa variación de energía potencial es proporcional a la carga que estoy teniendo y esa diferencia de energía potencial. Si voy a un lugar con mayor potencial, ¿sí?, esta diferencia de potencial va a ser positiva, yo estoy aumentando la energía potencial, que es lo que sucede adentro de la batería. Puedo hablar en términos de energía potencial por unidad de tiempo, eso es potencia. Eso lo vieron en Física 1. Si yo entonces pienso en esa energía potencial por unidad de tiempo, esta expresión también la evalúo por unidad de tiempo, y esta variación de carga por unidad de tiempo, ¿qué cosa es? La corriente. La corriente, ¿sí? Esta corriente, esto hace que la potencia que está entregando una fuente, que le está entregando a la carga, que está entregando, la potencia que está entregando, o la energía por unidad de tiempo que está entregando, se pueda calcular como la corriente que circula por el sistema por la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la batería, ¿sí?, entre los bornes de la batería. Por otro lado, recuerden que si la batería me entrega una potencia, la resistencia va a consumir la misma potencia, y si yo reemplazo estos valores, si yo reemplazo este delta B por I por R, por la ecuación de Ohm, me queda esta expresión. Esta es la potencia que termina disipando un resistor. ¿Sí? Bien, sí. Antes que sigamos,
Sí. Perdón si vuelvo a preguntar lo mismo, pero volviendo al principio, cuando hablábamos de capacitancia, no es necesario volver atrás, no es necesario volver atrás. Ah, Cuando hablábamos de capacitancia y eso, si a mí me tiran un circuito como el que tenemos acá en esta diapositiva, con una resistencia y demás, ¿también se podría tomar como un ejercicio de capacitancia o como bien habías dicho vos, son dos cosas enteramente distintas? son cosas totalmente diferentes porque una cosa es un resistor, ¿sí? Es un elemento de circuito en todo caso que tiene una utilidad como consumir energía o transformar energía potencial eléctrica en energía mecánica, en energía lumínica, en energía calórica. Y otra cosa es un capacitor, que es otro elemento de circuito, ¿sí? Que es capaz de acumular cargas. Bien, listo. Otro Vale. elemento de circuito. Perfecto, listo. Ahí ya me quedó claro. Mil gracias. No de nada. Fíjense en este ejercicio que les hago hacer, donde tienen este circuito, que es el mismo que el anterior, analizamos cuál es la potencia que entrega la fuente y cuál es la potencia que consumen estos dos elementos de circuito. Estos eran los valores que teníamos. Si pensamos entonces que la potencia que entrega una fuente se calcula como la corriente por la diferencia de potencial entre sus bornes, podemos ver que la potencia que entrega esta fuente cuando circula esta cantidad de corriente por la fuente es de 48 watts. ¿Sí? La potencia se mide en watts, que es joule por unidad de segundo. ¿Sí? Por unidad de tiempo, digamos, joule por segundo. Y en cuanto a la potencia que disipan estos resistores, la potencia disipada por el resistor 1, para la misma corriente, que es de 4 amperes y una resistencia de 1 ohm, perdón, una corriente de 4 amperes, está bien, y una resistencia de 1 ohm, la corriente al cuadrado va a quedar 16, por 1 ohm me va a quedar 16 watts. Y para este resistor, la potencia justamente se va a ver duplicada porque la resistencia también está duplicada. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí. Lo que quiero que acá vean es que, en todo caso, la potencia que entregada por la fuente, es igual a la suma de la potencia consumida por estos dos elementos resistivos. ¿Sí? Este es un caso ideal en el cual estamos pensando que la resistencia en esta parte del conductor, la resistencia de los cables es nula. ¿Sí? Pero si estos cables ofrecieran una resistencia al paso de la corriente, también se perdería potencia, digamos, se perdería energía por estos cables, y en este caso, como es una energía que no se puede aprovechar, porque en realidad lo que hacen los cables es calentarse, perdón, al revés, como estos cables lo que hacen frente a eso es calentarse y esa energía no se puede aprovechar, se dice que es energía que se pierde, ¿sí? A esta energía que se pierde por calor es lo que se conoce como efecto Joule. Y eso lo digo en la placa, en la placa anterior, ¿sí? Las resistencias no deseadas en el circuito, que son estas resistencias, las de los cables, también disipan potencia, pero en forma de energía térmica, en forma de calor, y eso se conoce como efecto Joule. Entonces, por favor, algo que parece que es cuestión de nomenclatura nada más, pero lo suelen confundir. Acá hablamos de potencia. Esto no es potencial, es potencia. Y la potencia se mide en watts. El potencial se mide en voltios. ¿Estamos? Potencia y potencial no es lo mismo. Por más de que haya una letra de diferencia. ¿Sí? Bueno, y acá estoy aclarando lo que recién les decía. La potencia entregada por la fuente es igual a la consumida por los elementos resistivos si no hay pérdidas por efecto Joule.
Profesora, una duda. Sí, Como lo mismo ocurre para la suma de los dos potenciales, ¿no? O sea, de las dos diferencias potencial. Decimos que la diferencia total es igual a la suma porque no hay pérdida de los cables. tal cual, Ignacio, tal cual. Ah, genial. Gracias. No, de nada. Y acá jugamos un poco entonces con distintos arreglos, resistencias en serie y resistencias en paralelo. Y se calcula la resistencia equivalente de un circuito donde tenemos dos resistencias en serie y dos resistencias en paralelo. En el caso de las resistencias en serie, lo que se encuentra es que la resistencia equivalente siempre es mayor que la resistencia de cada una. La resistencia equivalente es la sumatoria de las resistencias de todos los resistores. Y en el caso de tenerlas en paralela, donde la premisa de tener algo en paralelo es que el delta V, digamos, la diferencia de potencial a ambos lados de cada elemento es siempre la misma, esa es la definición de algo que está en paralelo, ¿sí? Todos los resistores están en la misma delta V, entonces el cálculo de esta resistencia equivalente es decir, a todo esto lo trato como si fuera una sola resistencia, esa resistencia equivalente se va a calcular de esta manera, que en definitiva termina dando que la resistencia equivalente de un arreglo de elementos en paralelo, de elementos resistivos en paralelo, es menor que la resistencia de cada una de las resistencias, ¿sí? Y este es el ejemplo que más me interesa que analicen. Cuando se vuelvan a poner a repasar, me interesa que analicen bien este ejercicio. ¿Lo leyeron? ¿Lo siguieron? No. Hagan, a ver, en este, miren que tienen un circuito simple con un solo elemento resistivo, un circuito con la misma fuente, pero dos elementos resistivos arreglados en serie, y otro circuito con los mismos elementos resistivos, pero arreglados en paralelo, ¿sí? Armados, conectados en paralelo, ¿sí? O sea, yo no sé si podemos hacer ¿cómo podría ser? Una comparación con lo que vimos en capacitancia, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de capacitores, nosotros decíamos que al poner el arreglo en paralelo, teníamos mayor capacitancia. Sí. Y, por ejemplo, acá, cuando ponemos el arreglo de las resistencias en paralelo, lo que le dice el brillo de los foquitos no cambia. Entonces, como que no hay... Para, estás mezclando... Ok. Estás mezclando los tantos. Yo te sugiero que te olvides de hacer comparaciones con los capacitores, ¿sí? Bueno, dale. Porque no vamos a estar hablando de potencia con capacitores. O sea, acá estás hablando de potencia, ahora me estabas hablando de los foquitos, me hablabas de potencia. En todo caso me podés hablar de diferencia de potencial. ¿Y sabés qué? Cuando vos tenés un arreglo de capacitores en paralelo, también se cumple que la diferencia de potencial a ambos lados es la misma, porque es la definición de arreglo en paralelo. ¿No? Sí. Pero de capacitancia equivalente y resistencia equivalente no conviene hacer comparaciones, ¿sí? Bien, dale. Me olvido de eso, Es una comparación que no te lleva, por lo menos hasta donde yo sé, a ninguna parte. Más bien, por querer compararte, podés llegar a confundir un poquito más. Acá lo que me interesa es que vean, que puedan ver, es cómo va cambiando, por ejemplo, en primera instancia, dos cosas me interesa que vean. Cómo cambia la corriente en el circuito y cómo cambia, en todo caso, el brillo de los foquitos en un caso y en el otro. En principio les digo, bueno, quiero que me digan, que me comparen la corriente de estos tres circuitos. Y de paso, aprendemos a calcular cuál es la corriente para un circuito que se da con una cierta fuente, ¿sí? Y con distintos elementos resistivos. La corriente que pasa por el circuito 1, sencillamente, por lo que vimos con esa ley de Ohm, es igual
a la diferencia de potencial que te ofrece la fuente sobre la resistencia, que en este caso es una sola, ¿sí? Y esta va a ser la intensidad de la corriente que va a circular. En este caso, vas a tener dos foquitos, la resistencia equivalente es 2 veces SR, porque esos dos foquitos son iguales. Y fíjate que entonces, al agregar un foquito, la corriente que pasa por el circuito disminuye, ¿sí? Cuando agregás un foquito en serie, pero si al foquito lo agregás en paralelo, la corriente, lejos de disminuir como hacía acá, va a aumentar. ¿Estamos? Porque al agregar un foquito en paralelo, la resistencia equivalente disminuye. Ujú. Eso es el primer punto que me interesa que analicen. El segundo tiene que ver con la potencia. Imagínense, si ustedes tienen este foquito, la potencia que disipa este foquito, el brillo que da este foquito, en función del valor de la fuente y de la intensidad de la fuente y del valor de resistividad del resistor, es esta, ¿sí? Pero si a esos foquitos agregás un segundo foquito, la potencia que te va a entregar un solo foquito, que la calculás como la corriente que pasa por el foquito, insisto en eso, la corriente que pasa por el foquito, por la resistencia del foquito, va a ser esta. Fíjate que agregué un foquito, paso de tener de un foquito a 2 foquitos, y el brillo disminuyó a 1/4 parte. ¿Sí? Yo podría, en una de esas, yo me hubiese entusiasmado en pensar intuitivamente, a ver, tengo un foquito, brilla 5, tengo 2 foquitos, cada uno brilla 2,5. No, qué números feos que elegí. Cada foquito ahora va a brillar 1/4 parte. Aunque haya 2 foquitos, el brillo va a disminuir a en un factor 4. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que esto es en lo que suelen confundirse más a menudo. ¿Qué pasa con la potencia entregada por un foquito cuando el arreglo es en paralelo? Si ustedes tienen que calcular la potencia disipada por un foquito, recuerden que es la corriente que pasa por el foquito por la resistencia del mismo. La corriente que pase por este foquito, no es esta corriente que calculé antes, porque esta corriente se dividió, ¿sí? Se dividió, pero esta corriente era más grande que esta, ¿sí? Con lo cual, fíjense acá yo pongo que la corriente que pasa por acá es I3 sobre 2, es más chica. Pero, o sea, se dividió. Pero esta corriente I3 era más grande que la otra. Era más grande en un factor 2. Con lo cual, me da que la potencia disipada por el foquito cuando está en paralelo, cuando tengo 2 foquitos, pero arreglados en paralelo, la potencia es la misma. Esta expresión que tengo acá es igual a esta. Sí, el tema es ¿de dónde salió ese un medio? Un medio salió de que yo tengo una corriente que es I3, que se divide en 2 partes iguales, porque tengo 2 foquitos iguales. Si los foquitos no son iguales, no pasaría eso, ¿sí? Se dividiría en 2, pero no en 2 partes iguales. Eso es muy importante. Es muy buen punto. ¿Dónde lo noto eso? ¿Sí? Sí, entonces se divide. Entonces, acá resumiendo, el brillo de los foquitos en esta situación es el mismo que el brillo de los foquitos en esta situación. Entonces, ¿cómo decís? A ver, tengo más brillo, tengo más luz, definitivamente, porque si ahora tengo 2 foquitos, tengo más luz. ¿Dónde está el cambio? El cambio está en la potencia que entrega la fuente. Si yo calculo la potencia que entrega la fuente en estos 3 casos, la potencia que entrega en este caso es 2 veces la potencia que entregó acá, porque tengo 2 foquitos que están brillando lo mismo que brillaba, o sea, cada uno tiene el mismo brillo que tenía este foquito que estaba solo, ¿sí?
Ujú. Esto es algo que parece, en lo cual fallan mucho y no sé por qué todavía, pero les pido que entren en la cabeza, ¿sí? Eh, y otro punto entonces es que si la resistencia es menor, como en este caso sí es eso, la potencia que es entre el consumo es mayor, eso sí. Ah, acá terminó, pero había un ejercicio más que no lo hemos analizado. Bien, ¿quedaron dudas de esto? Hice repaso re general, ¿eh? Si A no lo mí, habían mirado, se quedaron colgados en un montón de cosas. recién se me generó la duda Sí, para calcular la potencia que da, sí, potencia, que da sí, la fuente. sí. La intensidad que usamos es la de la resistencia equivalente. Eso está muy buena la pregunta. La corriente que utilizás acá para hacer este cálculo es la corriente que pasa por esta fuente. ¿Sí? O sea, en este caso es lo mismo, es decir, la corriente que pasa por la fuente es la misma que pasa por el foquito. Acá la corriente que pasa por la fuente es la misma que pasa por el foquito. Pero acá, la corriente que pasa por la fuente es esta I3, es la que te da la resistencia equivalente. Estamos, no es ni esta corriente ni esta corriente, es la corriente que pasa por la fuente. ¿Sí? Sí. Bien. No los quiero atosigar porque me parece que me estoy viendo que hay un ejercicio que siempre hago y no está ahora. Eh, pero tampoco los quiero atosigar porque no sé hasta qué punto han podido madurar un poquito todo esto. Nada, calculo, porque deben haber estado poniéndose al día con otras cosas. Supongo. A ver. No, ¿dónde estará? No, no sé dónde está ese ejercicio. Creo que era una actividad dirigida que alguna vez propuse. Bien. ¿Más dudas respecto a esto? No. Bueno, tienen para entretenerse un poco, ahí les marco hasta qué punto pueden hacer de la guía. El martes que viene no vamos a tener clases porque es 25 de mayo. ¿Sí? Y eso les va a dar tiempo al resto a ponerse un poquito al día, ¿sí? Eh, no, qué raro, ese ejemplo que no lo tenga. 2019, corriente eléctrica. A ver. Acá está. No, 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 no. Bueno, lo debo haber soñado, pero estoy segura de que no. Bueno, hoy no va a aparecer, chicos. Así que lo voy a dejar tranquilo. Se los quería mostrar, pero en todo caso lo discutimos
Lo discutimos en otro momento. Hola. ¿Alguien quiere Hola, hacer hola. una pregunta más? Yo no encuentro lo que estoy buscando, Sí. pero si ustedes no tienen ninguna pregunta, Yo, no sé, perdón si otra vez vuelvo a capacitancia. no, pero está bien, es lo que te preocupa y yo acá tenemos tiempo. Estamos. Y después Porque quiero hablar con Ignacio, que me quedé pensando en eso de ayer. Bueno, nada, dale, decime, Pablo. yo estaba leyendo el survey el otro día, después de la consulta, y encontré viste que tiene como estas secciones de preguntas rápidas. Sí, Y me quedé con una de estas preguntas rápidas, con la duda, para ver si yo lo había pensado bien más que nada. ujú. Tengo acá la fotito de la pregunta, que A es la ver, 26.4. para que encontré, ¿por qué dice corrientes continuas? Bueno, lo dejo acá. El ejercicio que les quería mostrar lo encontré en una impresión de un PowerPoint, pero en algún momento lo vamos a usar. Decime en qué pregunta rápida era. La 26.4. 26, eso es capítulo 26. 4. Considere 3 capacitores y una batería. 3 capacitores y una batería, exacto. Bien, ¿en cuál de las siguientes combinaciones de 3 capacitores se almacenará la máxima energía posible cuando la combinación esté conectada a la batería? En serie, en paralelo, no hay diferencia porque ambas combinaciones almacenarán la misma cantidad de energía. Bien. A ver si se me escucha. Sí. Bien, yo pensaba, o sea, en un principio dije, tendría que ser en paralelo, por esto que habíamos discutido el lunes, de que siempre en capacitores poner todo en paralelo es lo mejor. Sí. Pero después, revisitando las ecuaciones de energía para capacitores y eso, como que empecé a dudar y me decanté por la opción C, como que no habría diferencia si los pongo en serie o en paralelo. A ver, yo te pregunto, ¿la energía a qué es igual? La energía, tenés las 3 ecuaciones para lo que es capacitores. La que más me puedo acordar ahora es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Bueno, listo. Es la ideal. Bien, entonces, decime una cosa, es un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. Si están en serie o en paralelo, ¿qué es lo que cambia? La capacitancia, más que nada. Bueno, bárbaro. Si están en paralelo, ¿tiene más o menos capacitancia que si está en serie? Va a tener mayor capacitancia. Y bueno, entonces si tiene más capacitancia, acumula más energía. Más energía, bien. Bien. Porque yo también, esa duda la empecé a tener porque yo decía, bien, con esa ecuación que hablábamos recién, si aumento la capacitancia, aumento la energía, pero ¿qué pasa si yo lo pienso con la ecuación que me dice que es un medio de la carga al cuadrado dividido la capacitancia? Entonces como que ahí empecé a dudar. No, porque eso está muy bien. Vos tenés que tratar de escribir la expresión de energía, de todas esas 3 expresiones que tenés de energía, tenés que elegir de alguna forma trabajar con la que más se adapta a la información que tenés. Ajá. Vos, información que conocés es el delta B, en esto que estás hablando, ¿no? De comparar estos 2 circuitos. Lo que seguro conocés es el delta B, que es el delta B de la fuente, eso no va a cambiar. ¿Estamos? Y lo que digamos, lo que tampoco tenés que hacer mucho lío para averiguar es la capacitancia, pues esa capacitancia es, en todo caso, la suma, o digamos, es la capacitancia equivalente. ¿Estamos? Pero la expresión que te mezcla, la carga y la capacitancia, las dos cosas están cambiando, la carga y la capacitancia. Bien.
No es conveniente que uses esa expresión, ¿sí? Porque por un lado, esa carga aumenta al cuadrado, en definitiva, y la capacitancia está aumentando, las dos están aumentando, ¿sí? La capacitancia y la carga. En cambio, en la expresión que te mezcla, que te combina la capacitancia con el delta B, solamente te está cambiando la capacitancia. Y no te tenés que poner a analizar qué es lo que cambia más. O sea, cuál pesa más de las dos variables. Porque incluso en una expresión, la capacitancia está en el denominador. Claro. Claro, ¿entendés? Entonces dices, ay, a ver, ¿y acá qué uso? ¿Mm? Claro, bien. Pero bien, entonces era que en paralelo es mejor, bien. Es en paralelo y además tengo que tener en cuenta esto de elegir bien cuál expresión de la energía usar. Perfecto. Bien. Bueno, yo encontré el ejercicio que quería mostrarles, que en general en la presencialidad yo lo hacía en clase. Se los dejo, sáquenle una captura de pantalla y les sugiero que lo analicen, ¿sí? Dice, dados los siguientes circuitos, comparar los brillos relativos de los foquitos cuando se cierra el interruptor. O sea, este es un sistema, un circuito en el cual tenés un foquito en serie con dos foquitos que están en paralelo, cuando el interruptor está cerrado, ¿sí? O si el interruptor está abierto, digamos, estás teniendo dos foquitos en serie. Acá lo que te pide es que analices qué sucede con el brillo del foquito 1, 2 y 3 en el momento en el cual se cierra el interruptor. Saquen una foto y pónganse un poquito a analizarlo. Bien. ¿Vamos? Yo sí, no sé si los demás llegaron. No sé. Ignacio, ¿querés que veamos lo que habíamos estado discutiendo ayer? Me terminé perdiendo, pero creo que el punto venía... O sea, pará, tengo acá los papeles. Y terminé haciendo las cuentas ayer y no me acuerdo lo que yo... Porque me entusiasmé después trabajando con la energía. Pero... También hice las cuentas y bueno, llegué a lo mismo. Pero creo que entendí mi error conceptual. A ver. Porque yo, cuando estamos hablando de capacitores, sí, al momento de calcularlos, se calculan como distribuciones continuas de planos infinitos. Ah, ok. ¿No? Entonces, yo digo, por mucho que haya un dialéctrico, el campo que pasa después del dialéctrico no cambia, porque ya el dialéctrico, el material del dialéctrico, donde el campo está atenuado, ya no está, el campo vuelve a la unidad, que es lo que llamamos el salto. Pero ves que yo no te alcanzaba a entender qué era lo que vos me querías decir con eso. Cuando sacamos el dieléctrico, ¿me lo explicás? Claro, imaginemos que en vez de que un capacitor, tenemos dos distribuciones uniformes de planos infinitos, enfrentados. Sí. Digamos, ¿no? O incluso uno, no importa, lo importante es que haya un campo uniforme. Sí. Yo pensaba, pienso, hasta ahora creo que tengo el mismo, que el campo donde hay un dialéctrico, sí, se ve atenuado. Sí. Pero una vez que termina la fase del dialéctrico, el campo vuelve a la normalidad. Que es lo que llamamos salto. Okay. Entonces, a través de eso, yo pensaba que si el campo, una vez que termina el dialéctrico, vuelve a la normalidad, la inducción que tiene que tener una placa metálica tiene que ser igual a la que si no estuviera el dialéctrico, porque el campo en sí es el mismo. Sí, pero a ver,
yo lo que te puedo decir es que en definitiva, este campo tiene la misma intensidad que este, de alguna forma. Acá, porque el delta B es el mismo para todo. Acá logré este campo con esta cantidad de cargas. Acá lo tuve que lograr con mayor cantidad de cargas. ¿Sí? O sea, Claro. este mismo campo lo tuve que lograr poniendo más cargas porque el dieléctrico me estaba apantallando. Y una vez que salgo de acá, el campo no crece, ¿sí? Porque en definitiva las cargas que lo están generando acá son menos. Claro, pero eso, ahora tuve una iluminación divina. Eso es porque el campo de un capacitor está definido por su diferencial de potencial. Sí, totalmente. Entonces, lo que hace que haya más o menos inducción de cargas es que la diferencia de potencial se ve, el campo depende de la diferencia de potencial. No es lo mismo que ocurre cuando yo tengo dos planos infinitos con carga uniforme, porque ahí el potencial, el campo es porque es campo, no porque hay cargas. En cambio, el campo ahí se genera porque hay una diferencia de potencial. No, es lo mismo. Pará. Decirte que tenés un B1 y un B0, o sea que estás teniendo un delta B igual a B1 menos B0, es equivalente a decir que tenés una placa, si B1, o sea, si B1 es mayor que B0, es equivalente a decir que tenés una placa cargada positiva y una placa cargada negativa. Ambas cosas te generan el mismo campo en esta dirección. Y vos, si a vos te dan como información, como en un problema de Laplace, te dicen, tengo dos placas, una con B1 y otra con B0, y querés conocer cuál es la sigma que tienen cada uno, vos vas a decir, bueno, a ver si yo tengo, vos por Laplace, acordate que en un problema en el cual tu información es solamente el valor del potencial, ¿sí? Si vos querés conocer el campo, podés aplicar la ecuación de Laplace, ¿te acordás? Satisfaciendo las condiciones de borde. Sí. Y con Laplace vos llegás a que ese campo va a ser igual, ¿se alcanza a ver esto? Sí. Ese campo va a ser igual al delta B que vos tenías, o sea, a B1 menos B0, sobre la distancia entre las placas. A esto vos llegás por Laplace. ¿Sí? Y si vos ahora me decís, bueno, pero pará, yo quiero saber cuál es la sigma para este B1 y B0, y bueno, la sigma, entonces, si ese es el campo, la sigma vos sabés que es igual al campo por epsilon, y si es el vacío va a ser epsilon 0, si no, va a ser epsilon 1 o epsilon 2 o lo que sea, ¿sí? Claro, pero eso es porque son dos placas metálicas enfrentadas. Sí. Claro, pero yo, mi error conceptual era en que no los tomaba como placas metálicas, sino como simplemente densidades de carga. De planos infinitos. Densidades de carga uniforme. Eso. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, en un arreglo, yo tengo, por ejemplo, a la izquierda un plano infinito de cargas uniformes, no Sí. un conductor, y a la derecha tengo un conductor, no importa si hay un dieléctrico en medio, porque el campo es el mismo. A ver, si no lo dibujo, porque estoy terco como una mula. No, porque vos estabas diciendo que tenés una densidad de carga positiva. Claro, no conductora, no. No conductora, una densidad de carga positiva que sabés que te genera un campo, y eso no lo va a modificar nadie. ¿Estamos? Claro. Si ahora yo pongo, por ejemplo, pusiera un dieléctrico a la mitad, digamos, por ejemplo, la mitad superior en el espacio y la mitad inferior con un dieléctrico. Sí. ¿No? Bueno, a la derecha de ese dieléctrico, o a la derecha, el campo va a ser de vuelta uniforme. Va a tener la misma expresión arriba que abajo. Sí, sí. Y si yo ahora colocara un conductor ahí, la distribución debería ser también uniforme, porque el campo que lo está haciendo es el mismo. Sí, totalmente. Acá hay aire. Claro, aire o aunque esté el dieléctrico pegado.
Porque el campo, una vez que termina el dieléctrico, vuelve a ser el mismo, porque es una distribución. Sí, en definitiva, lo que pasa es que acá me estás pidiendo que acá no se puedan reordenar, y acá sí podés jugar a reordenar. Entonces, no había pensado esto, de tener una sigma uniforme, y acá tener una sigma que puede variar, un conductor. Porque cuando tengo un capacitor, obviamente el campo está definido únicamente por el potencial. Y si hay un dieléctrico, el dieléctrico modifica el potencial. Bueno, depende. Digamos, acordate que te estábamos hablando de que si vos tenés el capacitor conectado a una fuente, el potencial se mantiene constante, la diferencia de potencial se mantiene constante. Claro. Pero de algún lado se tiene que acomodar, o sea, porque... Las cosas se acomodan definitivamente. Claro. Digamos, lo que en realidad creo que vos ayer estabas analizando una cosa y yo estaba analizando otra, por eso nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Claro, porque yo por ahí me pongo a delirar con casos cualquiera porque me ayuda a comprender la materia, porque... Así tiene que ser. Por eso a veces yo no tengo problema en decirte, déjame que piense a ver qué me estás diciendo, porque nunca lo pensé y a veces te puedo contestar así porque son preguntas que en todo caso ya pensé o que me son más sencillas, y las otras las tengo que pensar un ratito, ¿sí? Pero creo que no te había entendido lo que me estabas preguntando. En este caso, déjame que piense, entonces, que vos querés una distribución uniforme frente a un conductor. Porque acá, en definitiva, si el conductor entonces lo tuviera acá, el punto es cómo se reordenan estas cargas inducidas. Porque... Ahí mi duda creo que es la forma en que se ordenan las cosas en un conductor depende únicamente del campo que hay en el espacio que ocupa el conductor. Es ahí sí. donde... Sí, es así, ¿no? Se reordenan, las cargas se reordenan de forma tal de que el campo en el interior sea cero. ¿De eso? Claro, por eso, para que sea cero, o sea, para contrarrestar el campo, tiene que depender únicamente del campo que habría en ese espacio. Sí, totalmente. Por eso es donde yo llegaba a la conclusión de que haya dieléctrico o no, la densidad tiene que ser la misma, porque el campo ahí es el mismo que si no estuviera el dieléctrico. Acá, no para un capacitor, sino para ese arreglo. Vos decís que acá el campo es el mismo que si no estuviera el dieléctrico, No, yo donde ocupa el espacio el conductor, digamos, la barra conductora. Ahí no hay campo. Ah, donde llegó la barra, sí, si está la barra no está el dieléctrico, está claro, sí. Claro, o sea, no hay campo porque se ordenan para cancelar el campo que habría en ese lugar. Por lo tanto, el orden que tenga depende del campo que habría en el lugar que ocupa. Sí, entiendo lo que me estás diciendo. Sí, está bien tu razonamiento. O sea, donde empezó el dieléctrico, donde empezó a haber conductor, ya no hay dieléctrico, por eso estás hablando de un campo que es independiente, lo entendí. Claro, ese es mi concepto, que me parecía raro que la densidad cambiara, pero yo estaba pensando en campos uniformes, no en un capacitor que varía según los potenciales por Laplace y otros cálculos que hemos tenido. Bueno, pero estas discusiones son las discusiones que son ricas, ¿ves? Porque en realidad estuviste pensando en algo y acá es cuando realmente se aprende, ¿no? Así que está bueno. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra duda? No, profe. No, yo calculo que ya estoy. Ya están, yo creo que están, pero cualquier cosa, los que tienen que rendir coloquios, si me quieren escribir, y coordinamos una consulta si necesitan o algo así, estoy a disposición, ¿sí? Bueno, para nosotros va a haber consulta, de coloquio es mía nada más, para los otros ahora tienen consulta, ¿sí? Buenísimo, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe.